gusta que lo disfrutes, que le des buena vida. Le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. ¿Cómo te va, Yaya? Caro. ¿Cómo andamos? Bien, ¿Cómo bien. te va? Muy bien. Doña Ana, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Pero bien, nomás, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Te acordás? ¿Te acordás que nos encontramos allá en Villa Lisa? Sí, cerca de Graciela. Sí, en lo de Graciela hace poquito nomás. Y González, mamá, ¿cuántos años cumpliste? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, che? Un gusto verte. ¿Hace cuánto que después de casi 20 años nos vemos? Seguramente, sí. Ya estamos viejitos. No, que van a estar viejos. Ya. Bueno, le cuento a la gente, ella es doña Ana, la mamá de Anjo, doña Graciela, que es nuestra vecina y amiga toda la vida, y la hermana de Yaya, ¿verdad? Sí. El marido de la señora Yaya, si te presentabas a la gente. Sí. Soy Alejandro Quintana. Somos los dos de YouTube, nacidos y malcriados en YouTube. Pero ya, ustedes ya se están yendo, ¿no? No, estamos llegando, ya nos está enviando a Asunción. Vos sabés, doña Ana, que mi papá está viniendo. Está viniendo, dice. Sí, ya nos contaron. Nosotros, bueno, ¿cuánto tiempo de la quinta temporada ya estamos, verdad? Y nunca coincidí con mi papá porque él hace sus cosas, yo hago mis cosas, ¿verdad? Sí. Y hoy nomás coincidimos en el chat de la familia que mi papá dice, estoy yendo a YouTube, que está viniendo por un tema laboral, ¿verdad? Y papá, y yo estoy en YouTube, vamos a grabar hoy en YouTube, ¿verdad? ¿Se enfermó o qué? No, está viniendo a YouTube, Está mi papá. Está viniendo. Así que seguro vamos a venir más tarde con él a saludarte otra vez. Ella siempre. El hijo de ña Teresa ya está. Ella Llega la hora de tu mira la programa y sí, ya ella te pones mira frente a la la tele. tele. Sí, Los domingos. porque ella está consciente cada día. 96 años, Sí. doña Ana. 96 años. No tiene canas. Yo tengo más canas que ella. Yo sí que. Sí. Ya, y contame, ¿qué fue lo último que hicimos acá con Aldo y compañía? Y cuando viniste, y yo no sé, parece que te fuiste en una parte donde había una Nos fuimos- laguna grande. Es de los Barbosa que de los estamos Barbosa. hablando con Anjo, Sí, es el campo de los Barbosa. Sí. Y a una fiesta, un club grande por acá nos fuimos. Y ese habrá sido no era la municipalidad. No. A ver un poco dónde. Y en una fiesta. Fiesta. No, y no Aldo era- me traía la fiesta. Ya sé, pero no era el cumpleaños de Leila. También. Varias veces yo vine, ¿verdad que yo vine varias veces? Sí, venía siempre con ellos.
Sí, a Yo ver soy un poco. amigo también de los hijos. Sí, Y sí. ahora ya Nieto. se van otra vez. No, ahora llegamos. Ahora, no te vayas a preocupar. Ahora, sí. No, vamos a ir. Y yo siempre le Rosana y de decía... Jorgito. De Jorgito, sí. Y Jorgito, el que está cerca nuestro, que está en el mismo patio, se hizo de casa. Rosana es la que está por Asunción. Cada rato me llama, cada rato mamá, preparar la abuela que se va a ir. Ella, porque no pudo nomás, no vino, sí. Pero ella siempre está por YouTube. Es para Siempre. mí un gusto volver Sí, verdad. a esta ciudad Pero después de tanto tiempo. Estás tan igual. Nada no cambiaste. Tenés una hermosa nena. Una hermosa nena. Sí. Decime. ¿Ya tuviste? Tuve ya mi nena. No, Tiene la señora. 2 meses y medio tiene mi hija. Ah, ¿Cómo se llama? Paula. Paula. Paula se llama. habla. Sí. Ah, Linda está. no me. Pero no vino. No vino Sí. ella. Más adelante va a viajar con su papá. Con su papá nomás va a viajar. Y decime, ¿y tus hermanos ya se casaron? Sí, ya están todos casados. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rápido. Te voy a mostrar mañana, te voy a mostrar un video de Paula. Pauli le decimos nosotros. Recién me enviaron. A ver qué te voy a mostrar. ¿Y tu mamá siempre guapa? Sí. Mira, Es la nena. ahí está jugando allá. Es posible. ¡Qué gorda! Mírale. Anda, no poco. Ahí está Pauli. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto cuántos tiempo meses? tiene? 2 meses y medio. Dios mío, qué pronto. No, Chile te... ¿Estuvo en la iglesia? Enorme, enorme. Sí, estuvimos en la iglesia. Estuvimos en la iglesia. Y me voy a poner otra acá para no darle la espalda. Esta es la casa de la señora que mandó a hacer la iglesia. Esta es una casa antigua por el piso, mira, el piso. Salí un poco. Entraba un poco. Permiso, entraba un poco permiso. adelante. Es la señora que hizo dice que la iglesia. Permiso, doña Ana, un ratito. Ah, mira, un piso antiguo. Sí, sí. Nosotros hicimos nomás, hay un poco de, se transformó un poco la casa, pero porque era casa antigua, con el corredor grande, así. Porque Pasa nosotros- un poco allá hacia afuera. Permiso. Acá están todos los hermanos. Acá falta Graciela. Graciela no estaba, sí. Y este es Ese es José. José, Sí. el hermano que Sí, falta. Sí, el que ya está con un hijo ingeniero que está con las obras. Ah. Con las, sí, ya. Ya estamos todos viejos. Sí, yo venía a esta casa. Ahí está Pati, mira. Hola Pati. Ahí en la puerta. Puerta de Trabalengua estamos ahora. Toin. Pero fréntese. Hola, ¿qué tal señora? Este hasta Me la acuerdo. esquina era. Hasta la esquina era. Teníamos una cancha de vóley, ¿te acordás? Sí. Una cancha de vóley teníamos allá. Este es todo pasto, ¿verdad? todo pasto. Y yo le di a Jorge para su casa. Ah, mira un poco. Sí. Hasta allá en mi patio. Pero yo ya le di. No. Así no. Mira. La mascota de Rosana. De De Rosana. Rosana. Esta para los perros. Son 4. 4. Sí, botadito bolsa. Mira qué lindo. Sí, no. Bueno, ya está. Y esa es la casa de Jorge. Mira un poco. Verano, la sombra que tenemos. Me acuerdo Sí, de ¿te esta acordás? esquina. De Sí. esta esquina, sí. 20 años por lo menos, ¿verdad? 19. 19. Sí, Después de 19 años. sí. ¿Y cómo creció usted? Ahora, ¿viste cómo están? Creció Ahora- muchísimo. Ahora que estamos viniendo, está llegando la ruta del asfalto. Con eso todo, ¿no? Todo llegó. Qué bárbaro, qué mucho tiempo que pasó. Sí, pasó.
A ver si viene tu papá ahora. Traerle un poco. Le voy a traer. Vamos Le voy a traer. Ni bien me avisa. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle. No puedo por dónde está. Vamos a ver por dónde está. Hola, Hola papá, ¿qué tal? hola mi hijo, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Nosotros estamos ya en YouTube. ¿Ya están en YouTube? Sí, hace rato ya. ¿Y podés venir acá a la casa de Yaya? La casa de Yaya. Sí, Ahí está. Bueno, Está- al costado de la plaza está, ¿verdad? al costado de la plaza. costado de la plaza. Media cuadra en la municipalidad. A media Media cuadra. cuadra de la municipalidad. Sí, a media cuadra. ¿A dónde está la romería? Bueno, mandame nomás la ubicación por cualquier cosa. Te paso ahora la ubicación, papá. Dale, hijo. Te esperamos. Listo. Chau, chau. Chao, chao. Mira, para allá se maneja todo WhatsApp. Pasamos ubicaciones. Vamos a pasarle. Ya está mi papá por... Allá vamos a sentarnos. Acá vamos a sentarnos. Mira. Ah, ese es el... Itacarú. Mira un poco. Yo sé que hablando, come Vamos a echar. todito, come todito, come todito. Y lo ponen en la aguja para almorzar. Era imantada. La piedra imantada. Ita, por eso Itacarú. Significa la piedra que come. Por eso dice Yu, el lugar donde hay las agujas y estírala. El forastero que viene una vez ya vuelve siempre. ¿Cómo hace bailar? Pero hay partes nomás que Sí. no en todas partes. Norma nos trajo más... Sí, Itacarú. Es la limadura de tierra. La limadura, esto es lo que queda como... Para su comida. Ah, come eso. Sí, así ataja. Sí. Y después con el tiempo queda así, parece que tiene pelucita. ¿Viste cómo se va quedando? ¿Viste cómo se queda? ¿Es verdad? ¿Eh? Sí. Ahí. Dice que le da de comer porque y es notable el gilet, por ejemplo, come todito. Sí, después come, llega come un todito. tiempo y así, Sí. parece Queda una... como un papel. Queda, sí. ¿A qué? Ese es el Itacarú. Qué bárbaro. Sí. Pero hay partes, no se fueron todavía donde hay normas. No hubo tiempo, mira. Mira por la pelucita que tiene. ¿Y en qué otro lugar del Paraguay se sabe de esta piedra? No, solamente YouTube. Porque una de las historias, una de las historias de YouTube dice, por eso se llama Yu, que es la aguja, aguja, la y aguja. T el lugar, y que Sí, se estira. habla también Sí, de- que también dice una de las, Hay varias sí, versiones varias versiones. del nombre. ¿Cómo Y se por queda? eso lo que vinieron acá a esa gente a ver el uranio, que se dice que encontraron justamente por el Itacarú, dice. No sé. Antes, cuando éramos solteras, nosotros nos íbamos con nuestros novios en el lugar donde había el Itacarú y teníamos que cavar así con la agujita y había parte donde estiraba y traíamos para la suerte para que se casen con nosotros. Ah, mira, Mm.
¿Funcionó? Funcionó, vos lo dices. Hace Pero ya 40, hay caro etereín. hace 40 años que estamos casados. Para que en cada mañana recuerdes que alguien te ha de extrañar. Hola grupo. Bueno, llegamos de vuelta al hotel. Mi papá no nos pudo alcanzar en la casa de Yaya. Ya estoy en el hotel, me dijo. Hicimos muchas ciudades ya. Nunca coincidí con ningún familiar, ¿verdad? ¿Cuántas ciudades hicimos, Santi? Más de 50. Más así. Nunca coincidí con nadie. Y hoy coincido con mi papá. Les presento a mi papá. Vengan, pues. Buenas noches. ¿Qué haces por acá, che? ¿Cómo te va? Don Manuel, Contento de verte. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Les presento a un gran amigo, amigo de la familia, Un placer, mucho gusto. doctor Manuel Seifergel. Contento de verte, che. Igualmente. Hola, hijo. Le presento a mi hermano. Mi hermano menor. Le presento a mi papá, Hilberto Riveros. Encontramos familiares en Caballero, Un caballero pueblo. Caballero Pueblo, los Serafini. Ah, qué bien. ¿Me puedo sentar ahí? Sí, sentate, no. El mismo precio, de parado sentado. Bueno, ¿y de dónde vienen ustedes? Y nosotros vinimos que teníamos que venir por Villarrica, al final pegamos la vuelta, vinimos por otro camino y mediante eso nos encontramos acá esta noche. Impresionante. Estuvimos por San Solano, por Cazapá y estamos acá en Yuté haciendo un trabajo con el gran doctor Manuel Seifergel. Doctor Manuel, ¿vos desde qué año me dijiste que estabas viajando por el Paraguay? Y de los años 75. Desde 75 a esta época, viste muchísimos cambios ya, ¿verdad? Impresionante. Antes no teníamos hotel donde quedarnos. Hoy en todas las ciudades del país tenemos hoteles buenísimos. Y aprovechando vos que estás haciendo algo tan lindo por el país, vos te fijarás todo lo lindo que tenemos. Realmente avanzó muchísimo, ¿verdad? En cuanto a ruta, en cuanto a hoteles, en cuanto a gastronomía también. La gastronomía es súper importante. Lugar donde comer, donde dormir. Y los lugares turísticos que se están fortaleciendo, ¿verdad? A poquito, justamente, la ciudad de Yuté está queriendo fortalecer su estación del tren. Estuvimos hablando con don Cándido Colón, Sí. que es acá el propietario del hotel. Realmente es muy lindo salir por el Paraguay. Yo ahora realmente empecé a conocer, gracias al doctor, varios lugares de nuestro Sí, país donde hace hay poco- lindas rutas, lindos hoteles, Lindas mujeres. lindas mujeres, muy amables, pero hoy alguien me preguntó de vos, me dijo, él hace 16, 17 años que ya estuvo por acá y Al final fue 19, estuvimos sacando los cálculos hoy, ¿verdad? con tal que no me venga con una prestación de alimentos. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, bueno. Venía a divertirme nomás. Entonces tranquilo. ¿Y mamá qué tal? Mamá, tu mamá está súper bien, está en la casa cuidando todo, así que nosotros tomamos aire acá para renovar la vida. Es posible, y sí, la madre pues se preocupa. Sí. La esposa se preocupa. La verdad que mamá no es de escribirme así para el tema de los viajes, ¿verdad? Como que No, ya- ella sabe, se queda tranquila porque sabe que somos buenos chicos. Sí, eso Mi es hermano cierto. menor se porta igual que el hermano mayor, así que no hay problema. Y esta mañana en el grupo de la familia, como todos los días, ¿verdad? Buen día, buena, tengan un lindo día. A mí mi papá ya envía fotos de Villa Florida, ¿verdad? Yo digo, estos ya están de viaje. Con el doctor Manuel, ¿verdad? Después dice, vamos a estar por Coronel Bogado, después nos vamos a YouTube. Y yo leo y digo, buen día, yo estoy en YouTube, papá. Es posible, nosotros vamos a estar por ahí, dale, Sí. nos encontramos. ¿Y dónde están? Y estamos en el Hotel Colón. Nosotros también nos vamos al Hotel Colón, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad? Porque
no solemos conversar así, papá, voy a estar en tal lugar. O sea, cada uno hace sus cosas, ¿verdad? Así mismo es. Y es una linda coincidencia. Vamos a brindar. Vamos a brindar esta noche. Y Vamos a brindar esta noche. yo no era de viajar, a diferencia del doctor Manuel, por ejemplo, que siempre viajó. Yo estoy viajando mucho hace unos años nomás. Siempre viajaba, pero era por un tema de paseo, ¿verdad? Sí. Con Santi justamente viajábamos para pasearnos por diferentes lugares del Paraguay, en moto. Y después nomás ya salió la idea de Santi y dijo, ¿y por qué no grabamos? No hacemos un programa por el Paraguay. Y así nació Mbae Chapa, doctor. Vos sabés que aprovechando el tema de Mbae Chapa, hay distintas formas de hacer algo bien por el país. Lo que vos estás haciendo, Santi, y todo el equipo de ustedes es excepcional. Están haciendo conocer el país a través de cosas y sobre todo las cosas lindas. La población está podrida, todos son noticias tristes, noticias deprimentes. Y el escucharle a usted en el programa hace muy bien a todo. Anímicamente te levanta, ves cosas lindas, ves gente linda. Entonces una linda ocasión que nunca te pude decir personalmente, te aprovecho la ocasión. Gracias. Excepcional el trabajo que haces con tu equipo. Acostumbraba a ser a mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser a mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a ser. Que se nublan, te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos y el aire que respiras se pierde. Nosotros pues hablamos con una persona y ya empezamos a escarbar, ¿no? ¿Verdad? Increíble, ya parece que ya es la costumbre, ¿verdad? ¿Vos de dónde sos, doctor? Yo soy de Villarrica. De Villarrica, ciudad de Villarrica. Estuvimos por ahí y nos encontramos con sorpresas muy interesantes de la ciudad de Villarrica. El tema de la luz, por ejemplo. Así mismo. Y tantas cosas que tiene la ciudad de Villarrica. ¿Y en qué año te vas a Asunción? ¿Cómo fue eso? Yo nací en el 52 y toda la familia nacimos en Villarrica, todos los hermanos. Y hice mi preescolar en Villarrica. Luego con toda la familia viajamos a Asunción y hice el primero, segundo y tercer grado en Asunción. Volvimos a Villarrica cuarto y quinto grado y después definitivamente a Asunción. El apellido Seifergel es descendiente de dónde? De Alemania. Alemán. Descendiente de Alemania. En Villarrica se estableció, y sobre todo en la colonia Independencia, unos inmigrantes alemanes, numerosos inmigrantes, que se establecieron y formaron pareja, formaron familia en Villarrica, posterior a la colonia Independencia. Y recordando todos esos apellidos de extranjeros que se fueron a poblar Villarrica, descendientes alemanes, ¿qué otros descendientes? Yo tengo unos tíos todavía que están allá, una familia muy querida en Villarrica, que es la familia Katz. Mi mamá fue de apellido Katz, segundo apellido Katz, que vinieron a establecerse en Villarrica e hicieron familia ahí. Entonces esa es una familia que continúa establecida hasta hoy en Villarrica. En tu caso, descendiente alemán por parte de tu abuela, tu abuelo. No, mi papá y mi mamá incluso. Tu papá y tu mamá. Vinieron de Alemania. Y de ascendencia judía.
pasaron la época fea de la guerra en Alemania, de la persecución judía, y se establecieron luego en Villarrica. Y finalmente en Asunción, donde estudiamos todos los hijos, nos recibimos todos en Asunción, y finalmente hicimos familia en Asunción. Hasta la fecha. Hasta la Su fecha. hermano fue Alfredo Seifertfeld, El periodista. el periodista, escritor. Gran periodista. Una Gran calle de ícono. Asunción lleva su nombre, gracias a Dios, como reconocimiento a su labor. Sí, una persona que hizo mucho por el periodismo paraguayo, que fue tu hermano. Y vos que estás haciendo mucho también por los diferentes pueblos, ¿verdad? Dando trabajo a tanta gente. Sí, pero lo mío ya pasa más por la parte empresarial. Alfredo fue un capo, culturalmente hablando, un tipo súper inteligente. Lastimosamente lo que nos pasó en muchos casos en Paraguay, figuras brillantes se han ido muy pronto. Y uno de los casos fue el de Alfredo. Alfredo, y sí, justamente estábamos recordando, no sé en qué momento, ¿verdad? Tantos viajes ya, pero estábamos recordando también a grandes periodistas que se fueron muy pronto, ¿verdad? Como Víctor Benítez, Manuel Bernardes, entre otros, ¿verdad? Bueno, mi papá de Santa Elena. Sí, yo soy oriundo de Santa Elena. Y el tema Serafini, puedo contarme, porque en Caballero nos dijeron que habían descendientes de Serafini y Bueno, abuela era Serafini. ¿Tu mamá? Mi abuelo José Serafini Camusi vinieron de Italia a la Argentina, eran técnicos en ferrocarril. Sí. Y de la Argentina después pasaron a Paraguay y se afincaron en Caballero, ¿verdad? Y se dedicaron a la madera, ¿verdad? Y también al mantenimiento de ferrocarriles y especialmente a cambiar los durmientes que están bajo las vías, ¿verdad? O sea, ¿se puede Y- decir que mi bisabuelo es así? Sí, él es italiano, ¿verdad? Fue italiano, ¿verdad? Y cambiaba los durmientes. Se dedicaba a mantenimiento de ferrocarriles y mantenimiento de las vías. Bajo las vías se ponen unas maderas que le llaman durmientes. Como la madera se pudre de tanto en tanto, eso hay que quitar, renovar, poner uno nuevo. Y hasta ahora está la casa que eran de mis abuelos en Caballero. ¿Y tus abuelos? O sea, en este caso es tu abuelo José, Sí, y nace mi bisabuelo. sí. Y de parte de de mis abuelos, ¿cómo viene el tema del apellido? No, y yo soy Rivero Serafini, ¿verdad? Sí, Papá era Rivero Gini y se casó con una Serafini. sí. Entonces de ambos lados hay una pequeña rastro de ascendencia italiana. Ahí está. Yo me entero hoy que mi bisabuelo... Trabajaba en la vía del tren. 4 hermanos vinieron, ¿verdad? Y después se distribuyeron, uno se fue hacia Caballero, otro se fue a Coronel Oviedo, otra parte en Luque y otra rama está en Ciudad del Este. Mira un poco, che. Me quedé un poco No. en blanco. Y a veces uno no se toma el tiempo para transmitirle a los hijos. A mí me pasó mucho eso en mi casa, ¿verdad? Que no tuve ese tiempo, o mis padres o mi mamá no tuvieron, no se tomaron el tiempo para decirme, bueno, vos estás acá porque así fueron las descendencias de los parientes. A veces yo me encuentro con gente que son parientes míos y tengo mucha vergüenza porque no tuve esa transmisión de conocimiento de las raíces, ¿verdad? Y yo creo que es una falla, yo mismo no les transmití a ellos, ¿verdad? No, Mira, pero yo me mira. estoy encargando de averiguar ahora. No, averiguo demasiado, ¿eh? No, Bueno, averiguo así que- demasiado, ahí no me va a dejar. Así que ya puedo decir que mi bisabuelo trabajaba en las vías del tren de Caballero. Y tampoco quiero que esto quites en público porque por ahí van a saber que vos sos mi hermano menor y mira, por eso. En realidad mi papá es una broma nomás que Puede hace. ser comprometedor. Bueno, lo que hacemos siempre, ¿verdad? Muchas gracias, papá, por Un gusto encontrarte. contarnos parte de la historia de nuestra familia. Le conozco... No, ya publicar. No, este no. Sí, exacto. ¿Y mi bisabuela? ¿Qué? Háblame de mi bisabuela. Tu bisabuela es de apellido González.
también es de Caballero. Ahí nomás ya vamos a quedarnos, ahí nomás ya vamos a quedarnos porque, Porque González... hay mucho González. Entonces, mi bisabuelo se casó con una paraguaya. Y De apellido González. del otro lado, un rivero que es paraguayité, se casó con una descendiente italiana que es Ginny. Ah, ahí está. Bien, punto final. No hablemos más porque es complicada. Doctor, Muy contento de compartir contigo. Muy contento. Un placer. Eso es lo que papá decía. Ahí se aplica. Caballero, pueblo siempre como pedido. eso dijo abuelo. Sí. Ok. Chao. Muy contento con esta coincidencia, sí. Igualmente, doctor, de igualmente. regresar. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. La ilusión de regresar. De regresar. Bueno, profesor Javier, si nos contaba un poco cómo nacen los diamantes yuteños. Acá estamos integrantes de Diamantes Yuteños y de los Ruiseñores Yuteños. Dos grupos. Dos grupos. En una ocasión, en una actuación en vivencias folclóricas de una comunidad que era de Yutí, ahora queda en el distrito de 3 de Mayo. Sí. Nos encontramos acá el gran amigo Carlos Cáceres, Carlos L., más conocido como Carlos L. Como el amigo Carlos Liberal. Carlos Liberal. Pero él es colorado. Él es colorado, auténtico colorado, pero es Carlos Liberal. Ahí está. Liberal es tu apellido. Sí, prácticamente. Cáceres. Carlos Cáceres, sí. Pero Carlos Liberal se te conoce así. Así nomás. De Carlos Cáceres, donde hay lo mitad, porque Carlos, él es Carlos Liberal, ¿verdad? Carlos L. Sí. Carlos L. Ese es, y el amigo Reinaldo Ferreira, ellos son integrantes de los Diamantes Yuteños, y con nosotros también está el amigo Wilson González, que es de los Ruiseñores Yuteños, y entonces llamamos el grupo los Diamantes Ruiseñores. De los Diamantes Yuteños y de los Ruiseñores. Y ahora estamos integrando justamente este grupo, integrantes de los Ruiseñores, integrantes de los Diamantes. Carlos Cáceres, Rey Ferreira y el gran amigo Lorenzo Benítez, que son integrantes de los Diamantes Yuteños, y Wilson González y yo, que somos integrantes de los Ruiseñores Yuteños. Un gusto estar con ustedes, profesor. Y contanos también vos qué estás haciendo acá por la ciudad de Yutí y todo lo que estás colaborando para la cultura. Y ahora estamos justamente trabajando con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, con el amigo secretario de Cultura Miguel Ángel Giosa. Sí. También habíamos conformado recientemente una organización legal que exige las bases de trabajo para coordinar con la capital del país un consejo de cultura distrital de Yutí, reconocido por la municipalidad, por la gobernación y en la instancia que corresponde también en Asunción, para recuperar justamente esa parte de nuestra rica historia
que nos haya legado Carlos Antonio López, el ferrocarril yuteño en este caso, con el amigo Colón Civil. Él es el presidente del consejo y estamos trabajando en la parte de cultura. Y con los amigos estamos trabajando también de esta manera, a través de la música, a través del arte. Y también soy profesor de lengua. De lengua, pero jubilado ya. Ahora estoy enseñando de noche en una universidad que tenemos acá en Yutí, pero en el Colegio Nacional Dr. Felipe Molas López, en donde me desempeñé como docente durante 25 años. Ahora con 46 años de edad ya estoy jubilado. Hablando de Felipe Molas López. Sí, el doctor Felipe Molas López. Yuteño, fue presidente del Paraguay. Intendente municipal de Asunción y después llegó a ser presidente de la República del Paraguay. Tengo algo buenísimo para contarles, más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro. Escuchen bien, trayendo su número a Claro Prepago, les regalamos 3 GB por mes durante 3 meses. Además les regalamos WhatsApp gratis más Claro Música Libre. No esperes más, traigan su número y bienvenidos a Claro. Es simple, es claro. El paraguayo tiene que ser orgulloso de su cultura, de su identidad, porque si no se pierde en este mundo de globalización, ¿verdad? El paraguayo tiene que ser auténtico, no precisamente volver a sus raíces, que la historia nos cuenta que es un poco triste en este caso, pero mantener esa raíz que puede proyectarnos al futuro y progresar, porque mientras el paraguayo no se acepta su identidad, no acepta su cultura, no se acepta a sí mismo, no va a poder progresar. El primer paso para cualquier humano, entonces, es aceptarse a sí mismo, amarse a sí mismo para poder proyectarse al futuro. Y eso es lo que necesita el Paraguay y necesita programas de esta categoría, de este quilate, bichos riveros, te digo, con propiedad y con entera veracidad. Necesita que la gente de Asunción, de toda esa capital, de esa estructura que tenemos dentro de la capital, se extienda al interior. Y lo estás haciendo de una manera, podríamos decir, perfecta, porque haces llegar no solamente al Paraguay, sino, como estábamos viendo recién, a todo el mundo entero. Vamos a la música. A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida, le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. El Paraguay tiene que ser conocido por sus cosas buenas, tiene que ser conocido por esta tradición que tenemos, por esta paz que tenemos. Esta paz que tenemos nosotros en el interior tiene que volver a Asunción. El paraguayo tiene que vivir tranquilo, seguro, en su país, en su nación. No tiene que vivir en zozobra, perplejos. Necesitamos que esta paz ustedes transmitan a través de este programa y que la paz vuelva al Paraguay para que podamos progresar. Gracias, profe. Y para nosotros es válido entender primero nosotros para poder dar a entender a las demás personas que si no sabemos de dónde venimos, sí, nunca podemos saber a dónde ir. Si vos sabés de dónde venís, sabés hasta dónde podés llegar, ¿verdad? Así mismo. Es importante eso que mencionaba, la identidad. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Shemo Pirimba, de decir que mucha gente murió para que hoy nosotros estemos acá sentados o estemos parados comiendo, ¿verdad? Y no seamos de otra nacionalidad. Sí. Muchos paraguayos derramaron su sangre y dieron su vida por nosotros. Y eso hay que entender. Hay que evaluar, calcular, analizar, absorber eso y decir, vamos a cuidar esto. Sí. No podemos dejar así nomás.
Y tenemos que ayudarnos todos para recuperar esta soberanía cultural. Esta soberanía cultural peñande ñande catu peñande en ecuares upaya ñande ñande mo pueden dar barete ta upaya es ayunde cotembia pope ya poa tu sheitireimba. Ustedes están trabajando para que la soberanía cultural se recupere, se fortalezca y sea creciente. Esa soberanía cultural que mañana llegue a una soberanía territorial. Nosotros como paraguayos no podemos permitir que seamos invadidos por voluntades ajenas a nuestra nación paraguaya. Como paraguayos tenemos que poner límites y no dejar esa soberanía territorial a la suerte. No decir no al hermano extranjero, pero decir hasta acá se puede. Esto es del Paraguay. Tenemos que recuperar la soberanía económica. No podemos nosotros estar mendigando a otras naciones. El Paraguay es un país rico. No podemos convertirnos en un país miserable, siendo que en un tiempo fuimos la provincia gigante de las Indias. Y justamente que la guerra vino por ese surgimiento que podemos rescatar, que nos dio Rodríguez de Francia, esa cultura que nos dio Carlos Antonio López, esa soberanía territorial, esa bravura paraguaya que nos dio Francisco Solano López. No podemos nosotros estar ausentes y dejar huérfanos a la voluntad de los padres nuestros, abuelos nuestros que lucharon en el Chaco para mantener nuestra soberanía. Hoy en tiempo de paz, este trabajo que están haciendo para recuperar la soberanía cultural. Lo están haciendo también para la soberanía territorial, para saber el Paraguay, dónde está el Paraguay, dónde está el paraguayo. Y a través de esa soberanía cultural, territorial, podamos recuperar nuestra soberanía económica. Históricamente habrán hablado con don Pedro Barbosa, que era una tierra de agricultura. Teníamos naranjales, teníamos yerbales, cañaverales, y bueno, toda esa materia prima que tenemos, que se sepa industrializar, que se utilice esa capacidad. Yutí es una tierra muy rica, como el Paraguay es una tierra muy rica. ¿Por qué somos conocidos nosotros como un país eminentemente agrícola y ganadera? ¿Y por qué no se fortalecen esos programas de agricultura a los pequeños productores? ¿Por qué no se fortalece ese programa de ganadería? Ganadería menor, ganadería mayor. En eso hay que trabajar. Y yo digo que si ustedes hacen conocer el país con este trabajo, con este programa, se han de despertar las autoridades. Y hemos de despertar nosotros también los pueblos, que ponemos nuestros representantes. Y todos juntos levantarnos, sin odio, sin recores, sin que haya muertes. Eso es triste ver a diario que salgan las noticias, que motochorro, que no, hay que trabajar otra vez en recuperar la sociedad de los paraguayos y no vivir, repito esa parte, no vivir en zozobra. Y ustedes lo están haciendo, recuperando. Así es que mis felicitaciones por este trabajo que lo están haciendo. Muchas gracias. De todo corazón le agradezco en nombre de todo el equipo y en nombre de Telefuturo también, que apuesta por programas como este. Así que a seguir disfrutando de lo que tenemos y a valorar lo que tenemos. Es nuestro. YouTube, peago, ya ni tatamo, ese ñamon utamo, mamu iba o peñe, hatoingo yuquetería be YouTube, ereo ore YouTube, guape mara hatoy corembo aguara oremo piña ya. YouTube veango ñande yigua ñe en guarani, peñe en guarani ningo hetamba ega tu ñambo ya o ñamo peje ñambo ya o yueje ha ya posu ñe e plajo. Eso es por aglutinaciones, por composición. Yutimba es se ve yuti, y allá yu, aguja, conjunto. Conjunto de agujas. Hay esa excepción, hay algunos que dicen. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Yu en guaraní significa amarillo. Y el paraguayo, el original, yu ya es amarillo. Sí. Hatiga tuve agrupación, conjunto de. Embuatí juntar. Juntar, embuatí conjunto. Es neguri agosto potí na be mañamija be muji. Ya recobe agosto potí sa yu. Ya recobe taji sa yu.
Yaguereko isipo y ahí hipotiza y Yaguereko irá pintamos lleve hipotiza y Habeñande y picueacuego o maña. How he sabe te intendaba hetave betin ba ego aveñande y me boca ya tiren be boca ya cocotero allá tira tu grupo agrupación conjunto ombojera boca ya ya está it vaya está y betica agua ahí ombojera ya está it petija el conjunto de agrupación a ver yu ha es una besa y yu todo lo que nos brinda el color el colorido de la naturaleza. Yu, amarillo. Amarillo. Activa tu conjunto de agrupación. Y embriagarme con tu perfume. Fui a Toripeta, se moinú. Pues año te querido. Muchos valores de tu extraña, tan valeroso peinado nacer, tan virtuoso como mi madre, en nuestra patria que saber, que orgullece a mi terruño, pimpollo mío, ay supe, a ti te mando tanto cariño. Mi querido Araceja, güey.